Hola a todos, retomamos nuestro caso de estudio de edificio de oficinas en Pachuca y vamos a empezar a implementar algunas de las mejoras que hemos comentado en los vídeos anteriores. En particular, en este vídeo nos vamos a centrar en los efectos positivos de la ventilación natural en este edificio de oficinas. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando las ventanas, en lugar de ser no operables, se pueden abrir y cerrar y permitiendo la entrada de aire exterior, lo que se conoce como ventilación natural. Vamos a ver que tiene varios efectos positivos. En primer lugar, permite la renovación de aire por requisitos higiénicos, es decir, sale el aire viciado con exceso de CO2 y entra aire fresco con una mayor proporción de oxígeno. Esto se va a producir de forma natural. Por otro lado, también vamos a ser capaces de disipar todas las cargas de calor, ya sean solares o internas, mediante la ventilación natural. Y en tercer lugar, también vamos a mejorar la sensación térmica de los ocupantes. Ya hemos visto que según el estándar de confort térmico ASRAE 55, simplemente mover el aire va a mejorar el confort térmico de los usuarios del edificio. Y muchos podrán decir, bueno, pues todo eso se puede lograr también mediante un sistema de ventilación mecánica. Y es cierto. La cuestión es que el sistema de ventilación mecánica, a pesar de conllevar algunas ventajas, como por ejemplo que podemos controlar más los caudales de aire entrantes y salientes, y también podemos evitar la entrada de ruido exterior, porque el edificio se puede mantener herméticamente cerrado, pero no olvidemos que todo sistema mecánico va a requerir un consumo de energía y por tanto emisiones de gases de efecto invernadero asociadas, además del coste económico de la inversión en los equipos, en los conductos de aire, ventiladores, en los recuperadores de calor, en los filtros, etc. Todo eso requiere también una inversión económica. Y además no podemos olvidarnos del mantenimiento periódico que requiere todo sistema mecánico. Entonces hay una serie de inconvenientes. Recordemos que este edificio está alcanzando más de 40 grados al interior cuando vemos que las temperaturas exteriores no son demasiado altas y ni siquiera rebasan los 25 grados en el mes más cálido. En un clima tan benévolo desde el punto de vista del calor como el de Pachuca, un edificio no debería sobrecalentarse, en particular si se instalan estrategias muy básicas de diseño pasivo, como pueden ser protección solar y ventilación natural. Vamos a centrarnos en el tema de la ventilación natural. Vamos a mencionar el tema de la pandemia en la que nos encontramos, de coronavirus, que tiene muchísimo que ver con la calidad del aire que hay en el interior de los edificios y por lo tanto con los sistemas de ventilación. Los expertos a nivel internacional de las RAE, de la REVA y otros expertos recomiendan optar siempre que sea posible por la ventilación natural frente a los sistemas mecánicos de ventilación. En el caso de que no quede otro remedio y haya que optar por la ventilación mecánica, se recomienda instalar filtros electrostáticos, instalar un sistema germicida con radiación ultravioleta sobre los filtros, evitar a toda costa la recirculación de aire, cerrando las compuertas del circuito de recirculación, es decir, el 100% del aire del sistema de ventilación tiene que ser aire exterior. También habría que aumentar los caudales de aire o bien el tiempo de funcionamiento de los ventiladores, es decir, prácticamente tendrían que estar funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, de forma continua, para que cualquier patógeno que haya al interior se pueda evacuar. Y bueno, pues todo esto en definitiva vemos que conlleva mayores costes de inversión, de operación y también emisiones de gases de efecto invernadero asociadas, cuando la ventilación natural puede proporcionar toda esta renovación de aire y esta seguridad sanitaria sin necesidad de consumir energía ni de invertir económicamente. Bueno, Pachuca tiene una cadena montañosa que es la Sierra de Pachuca justo al norte, que es un obstáculo natural que lo que provoca es que haya vientos catabáticos, que son masas de aire frío y seco que vienen desde el norte y desde el nordeste y están prácticamente de forma continua circulando por la ciudad de Pachuca. Entonces, bueno, esto sucede que durante 8 o 9 meses al año estos vientos dominantes con dirección desde el norte y desde el nordeste alcanzan hasta 60 y 75 kilómetros por hora, de forma que esta ciudad ha pasado a llamarse la Bella Airosa. Entonces, si queremos hacer un buen aprovechamiento de la ventilación natural y compatibilizar los requisitos
de uso de las oficinas con la entrada de aire exterior, en particular cuando viene con velocidades altas, tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar el modelo de ventana, sobre todo su sistema de apertura. Se recomendarían ventanas oscilobatientes con apertura superior y controlar muy bien pues, que no haya corrientes molestas de aire, ¿no? Que no puedan que perturben el uso de oficina. Y también diríamos que otra posibilidad sería diseñar un sistema de entrada de aire a través de rejillas que introduzcan el aire a los plenums o a los falsos techos que hay bajo los forjados y después se distribuyan y mediante difusores pues salgan al espacio habitable, ¿no? Eso también requeriría pues un diseño de ingeniería, digamos. Estos gráficos muestran los resultados para la planta baja para una semana de mayo, que es el mes más cálido, y se observa que las temperaturas interiores se logran mantener en torno a 25 grados a lo largo de toda la semana, en casi todas las horas del día. La de abajo, la curva morada, nos muestra precisamente los caudales de ventilación requeridos para lograr este efecto favorable al confort térmico, y vemos que los caudales oscilan entre 15 y 30 renovaciones por hora. Y en las curvas de la gráfica central se observa que la curva verde son las pérdidas de calor por ventilación, es decir, el efecto refrescante de la ventilación natural, y vemos que prácticamente hacen como una simetría respecto al eje horizontal. El efecto refrescante de la ventilación natural está en torno a 20 kilovatios y prácticamente lo que hace es digamos, compensar las ganancias de calor solares que también están en torno a 20 kilovatios. Entonces, si nosotros lográramos reducir esas ganancias de calor solares, el efecto refrescante de la ventilación natural pues se dejaría sentir aún más. Para una semana del mes de mayo, para la planta superior y la planta inferior, vemos los resultados, y en el caso de la planta superior prácticamente la temperatura interior se consigue igualar a la exterior. Sin embargo, en la planta baja todavía queda algo por encima la temperatura interior. Esto puede deberse a que se requiere un caudal de ventilación más alto para la planta baja. Y si nos damos cuenta, solo hay 2 días a la semana, que sería sábado y domingo, en el que sí se logran igualar estas dos temperaturas en planta baja, la interior y la exterior, y esto puede ser debido a la ausencia de ocupantes y a que no hay esas cargas internas de calor. Aquí nos centramos en los resultados para un día típico del mes de mayo para la planta baja, y lo que se ve es que en efecto la temperatura interior se logra estabilizar en torno a 25 grados. También en la gráfica central se ve muy claramente el efecto refrescante de la ventilación natural, que es la curva verde, que casi todos son pérdidas. Y en la gráfica de abajo, la curva morada nos muestra los caudales de aire de ventilación, que alcanzan hasta 30 renovaciones a la hora. La instrucción que se le ha dado al software es que solo abra las ventanas cuando la temperatura interior sobrepasa los 24 grados, es decir, que cuando las temperaturas interiores están por debajo de 24 grados no se estaría ventilando. Para la planta cuarta, considerando que las ventanas tienen un 20% de porcentaje de apertura, vemos que se consigue prácticamente igualar la temperatura del aire interior a la exterior, eliminando el problema de sobrecalentamiento que teníamos. Recordemos que los resultados iniciales, con el edificio totalmente cerrado, las temperaturas que se alcanzaban estaban por encima de 35 grados, ¿no? Rondando los 40 grados. Y en este caso pues vamos a estar por debajo de los 30. La única cuestión que queda por resolver sería la curva roja, que es la temperatura media radiante, sigue siendo algo elevada, y esto es por el calentamiento de las superficies, sobre todo debido a la incidencia solar, como veíamos en el vídeo anterior. Si además de implementar un sistema de ventilación natural consistente en abrir ventanas exteriores, instalamos persianas exteriores automatizadas, de esas que automáticamente detectan y se bajan cuando la radiación solar supera los 120 vatios por metro cuadrado, lo que logramos es mejorar de forma sustancial ese balance energético, de forma que es mucho más fácil de vencer el problema de sobrecalentamiento. Aquí se observa que las ganancias de calor solares ya no van a superar los 15 vatios por metro cuadrado, va a haber un pico por la mañana y otro por la tarde, según la orientación del edificio,
y van a estar por debajo de las ganancias internas debidas a la iluminación. Si aumentamos aún más el caudal de ventilación, simplemente aumentando el área de apertura de ventanas, antes estábamos en el 20%, lo hemos aumentado al 40%, y además sumando el efecto de la protección solar, de las persianas exteriores que hemos mencionado, se observa que el sobrecalentamiento prácticamente ha sido eliminado y la temperatura del aire interior, si vemos, pues prácticamente coincide con la exterior y no llega a sobrepasar los 27 grados. La única cuestión pendiente es que la temperatura operativa sigue siendo ligeramente elevada, en torno a 30 grados, y esto se debe al efecto de la temperatura media radiante que se debe a su vez al calentamiento de las superficies constructivas. En definitiva, hemos visto que la ventilación natural prácticamente elimina el problema de sobrecalentamiento, quedando solo pendiente reducir la temperatura media radiante para mejorar la sensación térmica. En el próximo vídeo vamos a ver cómo, implementando estrategias de ventilación nocturna, logramos enfriar esa masa térmica y resolver prácticamente esta última cuestión que nos queda. Hasta entonces.